Pues sin más preámbulo, quisiera leer la semblanza del doctor Ricardo Méndez, por favor. El doctor Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en Teles y Asociados, es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior, certificado en ISO 31000, 31022, 37001, ISO 37301 y certificado en cursos por perito en Compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento y certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC México. Es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine, México y otras revistas especializadas. Es autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior, y bueno, es una de las personas más apasionadas que conozco en seguir estudiando todo lo que son las reglas, las leyes en comercio exterior. Richard, bienvenido. Muchas gracias por siempre aportar, ¿no? Y actualizarnos en todo lo que pasa en los cambios. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación y considerarme para compartir estos temas que son de sumo interés. Bueno, vamos a dar inicio porque como lo mencionaba nuestra líder de desarrollo de negocios, sí hay varios puntos que debemos de tomar en cuenta y pues va a estar dividido básicamente en dos partes. Como sabemos, pues los cambios, sobre todo en estas disposiciones generales, pues de alguna manera ya nos avisan de manera previa a través de esas resoluciones anticipadas y nos indica, bueno, pues cuáles van a ser los puntos que en un momento dado pretenden que tengan vigencia de manera oportuna. Aquí la parte interesante con respecto a esta publicación, que no se había dado, sobre todo en otros supuestos, es en donde básicamente van a conocer lo que viene siendo un comunicado informando, obviamente, sobre los cambios. Y la parte importante, pues, es el título que tiene este comunicado, en donde, pues, aborda el tema de que el SAT reforzará la vigilancia para combatir las prácticas abusivas. Y bueno, pues es un título interesante porque, pues, imaginemos que, pues, todas las disposiciones que se dan a conocer, si sabemos que son para, en un momento dado, vigilar y mantener el cumplimiento de las obligaciones, pues aquí, en realidad, en ocasiones, pues la normativa no es clara, ¿no? Y deja algunos huecos por los cuales a veces los contribuyentes tienen una interpretación diversa y se aplican de manera distinta, como a lo mejor fue analizado, planeado por parte de la autoridad. Pero también vemos en la práctica que si este tipo de medidas que son para combatir prácticas abusivas, pues de alguna manera, eh, al no ser tan claras, pues es evidente que la autoridad va a tener una interpretación subjetiva, es decir, que la autoridad puede actuar de manera discrecional, o sea, que si cumples, que no cumples, y también vemos que en ocasiones hace solicitudes que no están apegados, en este caso, a la normatividad. Por ejemplo, en el primer escenario que vamos a abordar, que es el relacionado con las empresas de mensajería y paquetería, que al final se centra en una regulación específicamente para ese tipo de empresas que quien obviamente utilice los servicios de esas empresas de mensajería y paquetería, pues obviamente se van a ver impactados por la forma en que tienen que declarar sobre todo
información y demás requisitos que tenga que cumplirse, ¿no? Pero en principio, el objetivo es para supervisar que las empresas de mensajería identifiquen a quienes importan de Asia sin pagar impuestos y verifiquen que las mercancías declaradas son las mismas. Pero en la práctica, pues no son solamente las mercancías que vienen, en este caso, de Asia, ¿no? O sea, podemos comprar mercancías que provengan a lo mejor de Europa o en este caso de Estados Unidos y Canadá, y pues se puede presentar mismos supuestos de subvaluación, de declarar mercancía que no corresponde, y obviamente eso se hace con la finalidad pues de no pagar en este caso los impuestos mínimos, sobre todo en empresas de mensajería y paquetería. El otro tema que también vamos a abordar es sobre los nuevos requisitos para las empresas pues, que realizan importaciones temporales y que obviamente obtuvieron lo que es el registro en el esquema de certificación de empresas, ya sea también la garantía del interés fiscal, y que obviamente la autoridad desde ahí ya se establece que la finalidad es para asegurar el retorno al extranjero de dichas mercancías. Otro tema también importante que se dio a conocer, por ejemplo, en el anexo 5, es, sabemos que los representantes del despacho, ya sea el agente aduanal o la figura de la agencia aduanal que a la actualidad no se está operando, pues que pueden ser sancionados por cometer infracciones vinculadas con importación, con exportación, dado que participan en el despacho aduanero, y esto, pues en realidad proviene de una contradicción de tesis y bueno, pues se implementa como un criterio, en este caso, vinculativo, ¿no? Y el que posiblemente pudiese ser para combatir estas prácticas abusivas es también un criterio no vinculativo que se va a conocer en este anexo 5 relacionado con esta práctica indebida de introducir mezclas compuestas de azúcar con carbón activado o similares, y ya en el país eliminan ese componente del carbón activado para pues no pagar impuestos. Entonces, estos van a ser los temas principales que vamos a estar analizando el día de hoy, y vamos a comenzar por el de empresas de mensajería y paquetería. Como sabemos, existen los famosos RFCs genéricos, por ejemplo, el de ama de casa, el de estudiante, el de los ejidatarios, el de los organismos extranjeros, etcétera. Pero también era muy común utilizar este RFC genérico para empresas de mensajería. Es decir, cuando una persona quería importar una mercancía, pues contrataba a la empresa de mensajería para hacer este procedimiento simplificado con claves de pedimento T1, y pues no proporcionaba lo que es su RFC. Por lo tanto, se declaraba el RFC genérico, o bien, en su caso, la empresa de mensajería podía declarar ya sea su RFC, ¿no? No obstante, bueno, pues ya se elimina esta facilidad, y bueno, pues al final del día puede ser con la intención de identificar realmente pues quiénes llevan a cabo ese trámite simplificado, ¿no? Sabemos que a veces las mercancías se importan para uso propio, y ya una vez que están en el país, bueno, pues se comercializan a través de los distintos esquemas, ¿no? Otro aspecto relevante es que, sobre todo en el caso de las empresas de mensajería y paquetería, bueno, pues se precisa que van a ser las que son transportadas por ellas mismas. Recordemos que este tipo de empresas pueden tener lo que viene siendo la figura del representante legal, conforme al artículo 40 de la ley aduanera, pero también pueden llevar operaciones, obviamente, como cualquier empresa, a través de agentes aduanales. Sin embargo, el registro se refiere a las que son transportadas por ellas mismas. Y una parte también importante, bueno, pues es que se van a dar a conocer en el portal
de la Agencia Nacional de Aduanas de México, bueno, pues el listado de estas empresas que cuenten con registro, que en la práctica, pues vamos a ver que la verdad son contadas. Podemos de manera breve decir, por ejemplo, un DHL, un FedEx, un UPS, a lo mejor un Estafeta y otras empresas posiblemente. Lo que pasa es que uno de los requisitos que solicita la gestión de ese tipo de empresas, pues estamos hablando de que, por ejemplo, requieren un capital de $1 millón. Entonces, no es cualquier tipo de empresa. Además, también otro cambio importante, pues está relacionado sobre todo con la obligación de enviar a la Dirección General Jurídica de Aduanas la información detallada de los pedimentos tramitados cada mes bajo este procedimiento simplificado que cumpla con la ficha 125. Y eh, este aviso de esta ficha va a tener vigencia hasta lo que viene siendo el 1 de enero del año 2025. Que esta obligación ya existía, solamente que estaba limitado para tráfico aéreo. Entonces ahora, bueno, pues va a ser también para lo que viene siendo el tráfico terrestre, que también visualizamos en otras disposiciones que eso solamente se aplicaría tanto para tráfico aéreo como para tráfico terrestre y deja fuera lo que viene siendo el tráfico marítimo. Entonces, en cuanto al procedimiento de despacho y utilizar sobre todo lo que viene siendo este pedimento P1, pues bueno, pues se especifica que se va a utilizar ya sea el RFC del importador o bien el de la empresa de mensajería y paquetería. Ya mencionábamos que no se puede utilizar esa como clave genérica. También, bueno, pues se precisa sobre todo que en el campo de observaciones a nivel partida se deben declarar los datos del importador. O sea, es decir, en un pedimento de estos globales T1 a nivel partida se tiene que asentar los datos del importador. No especificaba anteriormente dónde se iba a asentar esa información, solamente se mencionaba que se tendría que declarar, más no indicaba en qué campo en específico. Entonces, ahora ya nos está mencionando que debe ser en el campo de observaciones a nivel partida. También este esquema no es aplicable para mercancías sin valor, es decir, no podemos ya decir, sabes que pues no tiene valor la mercancía, a lo mejor el clásico pues es una muestra, sabemos que por lo menos debe de tener un valor y eso lo tenemos que declarar. También no se puede en un momento dado describir de manera genérica a las mercancías, por ejemplo, poner artículos diversos, varios, regalo, obsequio, sino que se tiene que indicar la descripción comercial de las mercancías. Obviamente esto forzosamente pues se lo tienen que proporcionar a la empresa de mensajería y paquetería. El procedimiento, como les decía, se utiliza únicamente para tráfico aéreo y terrestre y ya no se podrá utilizar para en un momento dado tráfico, en este caso marítimo. Adicionalmente, se modifican lo que vienen siendo las causales de cancelación del registro del esquema, perdón, del registro de empresas de mensajería y paquetería. Y aquí vamos a visualizar que se ha homologado sobre todo los supuestos de cancelación con otros esquemas en cuanto a, por ejemplo, proporcionar información falsa en la solicitud de inscripción o renovación, que eso también, por ejemplo, está regulado en la certificación de IBJEPS y de otras modalidades. Adicionalmente, cuando se publica a la empresa por incumplidas conforme al 69 de código o que realiza operaciones inexistentes conforme al 69B o bien que transmitió indebidamente pérdidas fiscales como conforme al 69 B bis, etcétera. Y también
se menciona, por ejemplo, no contar con sellos digitales vigentes y que no sean registrados, restringidos para expedir comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, esta parte es relevante. Recordemos que también tenemos la obligación de revisar si los certificados digitales se encuentran vigentes. Sabemos que tienen una vigencia de 4 años y también recordemos que hace un par de días, derivado de un error, en este caso del SAT, por una actualización que se mencionó, pues hubo una problemática que se presentó en cuanto al temas de los sellos, porque a muchas personas físicas y morales les aparecieron como que se habían en un momento dado revocado, lo cual impedía, por ejemplo, emitir comprobantes fiscales o a los agentes aduanales realizar la transmisión electrónica de sus pedimentos, o bien a los importadores y exportadores poder accesar a lo que viene siendo el portal de la ventanilla digital. Bueno, otro punto también que debe de cumplirse es no estar como no localizado o inexistente, que esto, les digo, tiene mucha relación incluso con el 69B de esas empresas que realizan operaciones inexistentes, o también relación con lo que vienen siendo las causales de padrón de importadores y los sectoriales. Precisa temas de la garantía de audiencia, sobre todo a partir de una vez que se realice un requerimiento, que se inicie un procedimiento, en este caso de cancelación de este registro. Bueno, pues se le va a otorgar el periodo de pruebas y alegatos a lo que viene siendo la empresa, para que en un momento dado, bueno, pues desvirtúe dichas inconsistencias. También es importante mencionar la penalización. Anteriormente, por ejemplo, si te cancelaban el registro, decía, bueno, pues no puedes gestionar nuevamente la autorización en un plazo de 1 año. Bueno, pues ahora lo ampliaron a 3. Si te suspenden o cancelan el registro, pues en este caso no podrás volver a gestionarlo en el plazo de 3 años. Entonces es importante también tomarlo en consideración. En cuanto al tema de, sobre todo de los valores y de los porcentajes que deben de aplicarse, no hay ningún cambio. Es decir, se mantiene, por ejemplo, el hecho de gozar del beneficio de para mercancías que tengan un valor de menos de $50, podrá ser consignado este monto en el Bill of Lading, en el Airware Bill, no estar sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, y pues no hay una tasa global. Se va a pagar, por ejemplo, el monto de $425 de derecho de trámite aduanero. En la cuestión de lo que es para efectos de mercancías que provienen del TEMEC, se mantiene el monto de $50 hasta los $117. Y aquí, bueno, pues van a estar sujetos a una tasa del 17%. Cuando la mercancía no exceda de $1,000, se sujetan a la tasa del 19%, y si supera los $1,000, se sujetan a la tasa del 20%. Obviamente estamos hablando de una tasa global que se compone de varios elementos, como es el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado y el derecho de trámite aduanero. Entonces, mercancías con valor menor de $2,500, se utiliza el procedimiento simplificado. Si es mayor a $2,500, ya se utiliza el pedimento normal o regular, si le queremos llamar así. Y obviamente también hay otras tasas, tasas para bebidas alcohólicas, se manejan otras tasas. También aprovecho para mencionarles que hay un anteproyecto en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que venía muy fuerte el tema, sobre todo para la excepción del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, tanto de certificado como de etiquetado. Y bueno, pues déjenme platicarles que se
dio de baja el anteproyecto. Bueno, pues lo que se menciona es que se va a volver a retomar el tema. Y bueno, pues siempre la parte importante, ¿no? De que a veces la autoridad sí tome en cuenta a los sectores industriales, a los organismos empresariales, a los interesados en general y empiezan obviamente a hacer sus observaciones en este portal de Conamer. Bueno, pues ahí se va a volver a presentar este proyecto a futuro. No tengo una fecha en específica, lo que se indica es que se va a analizar nuevamente. Bueno, entonces con respecto al tema de los criterios, tanto normativos como no vinculativos, básicamente vamos a analizar dos. El primero de ellos es el que les platicaba en relación con el agente aduanal o la figura de la agencia aduanal, que sabemos, bueno, pues que son personas autorizadas actualmente por la NAM, como lo establecen las disposiciones generales de comercio exterior, en donde, bueno, pues estas eh, entidades, pues lo que hacen es apoyarnos en el despacho aduanero de las mercancías y también realizar otras gestiones, ¿no? En ese sentido, pues lo que se establece en este criterio normativo, bueno, pues es básicamente que dado el grado de participación que tienen en el despacho aduanero, bueno, pues también pueden atribuirse conductas infractoras del 176. Entonces, recordemos que en el 176 de la ley aduanera, bueno, pues están, por ejemplo, la omisión total o parcial de los impuestos de importación, el incumplimiento de permisos, de regulaciones y restricciones no arancelarias, incluye, bueno, pues también el tema de las normas oficiales mexicanas de certificado, también hay aspectos relacionados con eh, la introducción o extracción de mercancías prohibidas, etcétera. Entonces, lo que se menciona básicamente es que también se puede sancionar en un momento dado al agente aduanal. Entonces, obviamente, sabemos que el agente aduanal, conforme al artículo 54 de la ley aduanera, tiene cierta responsabilidad solidaria. Por lo tanto, bueno, pues lo que está sucediendo en la práctica, pues es que te requiere mayor información y sobre todo, que esa documentación e información que se le proporciona a la gente aduanal debe ser veraz. De lo contrario, pues será una sanción que no aplique a la gente aduanal, ¿no? Ahora bien, con respecto al otro criterio, que ese es un criterio no vinculativo, y ya les mencionaba hace un momento, en donde, bueno, pues está llevando a cabo la importación de azúcar, pero va mezclado con otros componentes, en donde se está detectando que, por ejemplo, se introduce una mezcla del azúcar con el carbón activado, otras sustancias análogas o similares, y después, una vez que la mercancía ya está en México, bueno, pues químicamente se procede, en este caso, a separar esos elementos y solamente dejar el azúcar. Entonces, lo que está sucediendo es que ya sabemos que se clasifica arancelariamente en distinta fracción, por lo tanto, bueno, pues hay una disminución en el pago del impuesto de importación o bien se le aplica alguna preferencia arancelaria y sabemos que el hecho de no pagar total o parcialmente el impuesto de importación, además de que constituye una infracción aduanera conforme al 176, bueno, pues también es considerado como delito de contrabando en términos del artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí, bueno, pues lo que hemos visualizado en todos sus criterios no vinculativos es que al considerarse una práctica indebida, quien realice esta introducción
bajo este esquema, pues obviamente será considerado como una mala práctica. Además, también vemos, por ejemplo, que señala que quien asesore, quien realice estas recomendaciones para utilizar esos esquemas, bueno, pues también será en ese caso considerado como una mala práctica. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración, pero para aquellos que importan este tipo de mercancías. Y vamos a analizar ahora la garantía del interés fiscal en el registro del esquema de certificación de empresas, donde también hubo cambios importantes. Miren, en la práctica hubo una reunión, recuerdo, en el mes de julio, en donde participó el titular de la Administración Central de Certificaciones Internacionales y mencionaba que existen alrededor de unas entre 50 y 60 empresas. Lo digo de manera general porque él mencionó 57, pero posiblemente a la fecha hayan disminuido o aumentado. Entonces, más o menos entre 50 o 60 empresas que aplican la garantía del interés fiscal. Como ven, creo que la gran mayoría de empresas pues ha optado por obtener la certificación de ABJEPS, pero pues no debe dejarse de lado como un posible respaldo, ¿no? En el supuesto de que la empresa llegue en un momento dado a perder, ojalá que no sea así, ¿verdad? Pero que llegue a perder la certificación de IVA EJEPS. Bueno, ¿cuáles fueron los cambios importantes en este punto? El primero de ellos tiene relación con el incremento que hubo, sobre todo del plazo. Ya anteriormente, la garantía del interés fiscal tenía el plazo de 12 a 24 meses. Entonces, ahora ya podrá obtenerse por un plazo de 30 meses. Recordemos que las garantías del interés fiscal son diferentes para materia prima, insumos, materiales y demás componentes, y las de activo fijo para maquinaria, equipo y demás instrumentos. O sea, son totalmente distintas. Y bueno, pues aquí también otro cambio relevante, sobre todo, es que se eliminaron los formatos que estaban publicados en el anexo 1 y que ahora, bueno, pues están publicados en el anexo 2 como fichas de trámites. Entonces, como todos estos formatos fueron eliminados, se convirtieron en fichas de trámites. Bueno, ¿por qué es así? En realidad, esos formatos, aunque, por ejemplo, en algunos esquemas sí se utilizaban, se supone que todo debería de estar registrado en la ventanilla digital, porque las disposiciones nos señalan presentar la solicitud a través de la ventanilla digital, presentar el aviso a través del portal de la ventanilla digital. No obstante, sabemos que algunos formatos, pues a la fecha no han sido actualizados y se utilizaban esos documentos para presentarlos ante la GACE del SAT. Sin embargo, bueno, pues se eliminan esos formatos. Quiero pensar porque esto lo van a incorporar a la ventanilla digital y muchos de ellos ya estaban, algunos de ellos ya estaban. Y por ello, bueno, pues se quedan como ficha de trámite. Sabemos que las fichas de trámite, pues lo único que contemplan son requisitos que reproducen el texto legal de las disposiciones. No obstante, a veces hay errores y más adelante les voy a comentar unos. Bueno, entonces, para el requisito de la aceptación de la garantía, básicamente también se va a utilizar la ficha de trámite 155 LA. Ahora, estamos visualizando que la implementación de los controles se están haciendo de manera genérica. O sea, ya les comentaba hace un momento que algunos del registro en el esquema de certificación de empresas pasaron para lo que viene siendo las empresas de mensajería y paquetería. Y bueno, pues esos controles
también se extendieron a lo que viene siendo la garantía del interés fiscal. Sabemos que existen diversas obligaciones. O sea, en los registros de esquema de certificación de empresas hay obligaciones, por ejemplo, fiscales. Hay obligaciones, obviamente, las aduaneras y las de comercio exterior. Hay obligaciones corporativas o legales que tienen que ver con el acta constitutiva, con el tema de los socios, accionistas, representantes legales, etcétera. Y también hay obligaciones de seguridad social. Entonces, básicamente aquí todas estas se concentran y que puede en un momento dado revisar la AGACE desde la perspectiva como un acto de fiscalización, pero para efectos de la supervisión del cumplimiento de obligaciones, porque eso es muy distinto ya a lo que viene siendo una auditoría, ¿no? Entonces sabemos que lo que es la visita de inspección inicial o la visita de supervisión de cumplimiento, pues atiende exclusivamente a lo que viene siendo este esquema, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que se señala, porque estos no están contemplados, es de que las empresas, para poder obtener la garantía del interés fiscal, pues no deben de estar publicadas como empresas incumplidas, realizar operaciones inexistentes o que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales, ¿no? Además, bueno, deben de tener personal para realizar el proceso productivo, prestar el servicio, que esté evidentemente registrado en el IMSS, cumplir con el pago de cuotas patronales, retener y enterar el ISR de los trabajadores y de las que se estuvieron adicionando es si se subcontrató servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, se debe dar el cumplimiento de la obligación fiscal, que no es otra cosa que la empresa debe asegurarse que a quien contrató pues esté cumpliendo con este registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el famoso REPSE. Debemos de tomar en cuenta en este supuesto que las empresas deben de tener registrado ante el SAT todos los domicilios en donde lleve a cabo sus actividades productivas. En el caso, por ejemplo, de lo que vienen siendo las empresas, pues no deben de encontrarse suspendidas del padrón de importadores o de los padrones sectoriales. También en lo que se refiere, por ejemplo, al sistema de control de inventarios, aquí a esas empresas pues no les requieren el anexo 24 apartado C, simplemente es el control de inventarios general, el que anteriormente se establecía, que no tenía realmente esa obligación en específico y sobre todo en el caso de los representantes legales, socios accionistas, que no se les haya interpuesto por parte del SAT una querella o denuncia penal, ¿no? En los últimos tres ejercicios. Entonces, esta parte es importante que las empresas obviamente los cumplan, ¿no? Ahora, en el tema de los socios accionistas y representantes legales con actos de dominio, integrantes de la administración, pues obviamente deben estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales y también en el caso de socios accionistas, representantes legales, con facultad para actos de dominio, integrantes de la administración, pues no se encuentren vinculados con empresas a las cuales se les haya cancelado el registro en el esquema de certificación de empresas sobre ciertos supuestos. Entonces, no es lo mismo en donde hoy, ¿sabes qué? Resulta ser que era una empresa certificada y feneció el registro porque no lo renovó en tiempo, a que hace una empresa certificada y está sancionada por 2 años porque pues, resulta ser que presentó información falsa, ¿no? Entonces es distinto la regulación que se establece. Ahora, todos estos cambios que vamos a estar viendo, muchos de ellos todavía no tienen vigencia. Es decir, aun cuando la resolución tuvo vigencia a partir del 15 de octubre,
algunos de ellos todavía no tienen vigencia porque lo que se establece en los transitorios es básicamente que la parte de las obligaciones y requisitos que deben de cumplir son conforme al momento en que se les otorgó el registro. Es decir, si a mí mi registro lo otorgaron en el 2023 o antes de la publicación del 14 de octubre, pues obviamente yo voy a cumplir esas obligaciones. Y esto dado por el principio de que las normas no pueden ser retroactivas. No obstante, hay un supuesto en el caso del anexo 24 que ese sí lo aplicaron de manera retroactiva, dando ahí un plazo de un mes, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero eso es por cuanto al tema de la garantía del interés fiscal. Ahora, en las cuestiones de renovación, pues también cambia un poco el procedimiento, porque se menciona que vas a tener que renovar durante los primeros 10 días siguientes a los 12 meses en que se haya obtenido la aceptación. Pero recordemos que ahora, en este caso, las eh, fianzas o las cartas de crédito, pues obviamente van a tener vigencia de lo que son 3 años, ¿no? Entonces, otro punto importante es que en este caso la actualización la vamos a realizar por BUSEM en un periodo básicamente de 12 meses y cumpliendo con la ficha de trámite 155. Ahora, otro tema importante, sobre todo, es el de la garantía de bienes de activo fijo, que en este caso la vigencia también se amplió a 30 meses. 30 meses que anteriormente la teníamos concebida como de 12 a 24 meses, entonces ya este, quedó a 30 meses, lo cual, bueno, pues es positivo por el hecho de nos ampliar el plazo en un momento dado de duración. Ahora tenemos también otros cambios importantes porque con respecto, por ejemplo, a la actualización de los datos de una garantía del interés fiscal, por ejemplo, si queremos modificar temas del RFC, de la denominación o razón social, anteriormente mencionaba que se iba a realizar a través de la ventanilla digital. Entonces, esto se modifica y bueno, pues ahora se va a llevar a cabo a través de un escrito libre que se presente, en este caso, a la oficialidad de partes de la GASE. Entonces, esta parte también se modifica. Con respecto al tema de la cancelación de la garantía del interés fiscal, pues lo único que se hace alusión es a lo que viene siendo la ficha 155 y esto, bueno, pues derivado de que se eliminó también el formato que estaba publicado en el anexo 1 y con respecto a causales de requerimiento, cuando se opte eh, obviamente por no pagar el IVA o el IEPS, bueno, pues se hace referencia a la eliminación de que la GASE emita un requerimiento mediante la ventanilla digital, por lo cual, bueno, pues será básicamente a través de buzón tributario. Entonces, es básicamente el supuesto, o bien puede hacer una notificación por escrito directamente al contribuyente. Entonces, deja esas dos alternativas y elimina la de la ventanilla digital. Ahora, por cuanto al tema del registro de despacho de mercancías, vamos a tomar aquí en cuenta los puntos siguientes, ¿no? Primero, pues la forma de obtener este registro, pues ahora ya se va a realizar a través de la ficha de trámite 152. Les digo, prácticamente pues eliminaron todos los formatos y se incorporaron ciertas fichas, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos es, obviamente, no estar publicado en las listas del SAT como empresas incumplidas o que realizaron operaciones inexistentes. Sin embargo, se incorpora de empresas que transmitieron indebidamente pérdidas
fiscales del 69 bis del Código Fiscal de la Federación. Digo que es muy similar a otros puntos que comentamos en los otros supuestos, ¿no? De igual manera, vean este quinto transitorio, todas las modificaciones que evidentemente se publicaron, se van a cumplir hasta que en un momento dado lleven a cabo la renovación de, de su certificación de este registro, ¿no? De igual manera, incluso si durante, por ejemplo, eh, la publicación ya se había presentado la gestión de ese trámite, la autoridad va a resolver conforme a la solicitud cuando se haya ingresado, es decir, antes del 14 de octubre del 2024. Por lo tanto, aún que te otorguen esta autorización, si fue sometida antes de la publicación de esta resolución, pues obviamente se va a aplicar en los términos de las disposiciones vigentes. Por eso es muy importante que a veces leemos una disposición, pero pues no nos aplica en ese momento, ¿no? Bueno, aquí otro aspecto relevante es básicamente, sobre todo el registro de despacho de mercancías, se puede autorizar bajo dos supuestos. Si soy una empresa IMEX, no tengo que cumplir con un monto en particular. Si soy una empresa que realiza solamente importaciones definitivas, entonces yo debo de cumplir con un monto establecido, que ahorita básicamente estamos hablando de que son alrededor de 154.9 millones, más o menos. Eh, la parte que se modifica es la referencia, sobre todo del fundamento, porque anteriormente se establecía un monto, pero ese monto estaba desfasado con respecto a la actualización que se lleva a cabo en el anexo 13, donde vienen las cuotas y la actualización, en este caso de las sanciones. Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta, pues ahí el anexo 13, ¿no? Una obligación que en este caso tienen las empresas que van a llevar a cabo la solicitud del registro del despacho de mercancías o revisión en origen es que deben de manifestar sobre todo los nombres, la denominación, los números de las patentes o autorización de los agentes aduanales, apoderados aduanales, que van a promover obviamente el despacho bajo este esquema de revisión en origen. Bueno, la parte que se incorpora es que deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y acreditar que la patente de autorización se encuentra vigente. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Aquí sí podemos, en un momento dado, solicitarles a la agente aduanal con quienes realizamos operaciones que nos entregue la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales. Porque a veces, por ejemplo, en la práctica, algunos usuarios, algunos clientes me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que le pedí a la agente aduanal la opinión positiva de cumplimiento y no me la quiso entregar. Entonces, primero debemos de entender esa obligación. La obligación como tal, por ejemplo, no está establecido en lo que viene siendo el registro de esquema de certificación de empresas antes de esta publicación, de que, oye, ¿sabes qué? El importador o exportador va a requerirle la opinión positiva de cumplimiento. No está establecido. Eso se hace por otras cuestiones fiscales, por ejemplo, la del 69B, de que se realice operaciones con empresas pues que estén cumpliendo, ¿no? Que no vayan a emitir operaciones simuladas y ustedes tampoco vayan a deducir esos comprobantes fiscales de operaciones simuladas. Por eso es que tradicionalmente se realiza la solicitud de esa información, pero no porque te lo exija el programa IMEX o porque te lo exija la certificación de IBGEPS. Pero ahora, bajo este supuesto, sí está requiriendo que el importador, o sea, que cuenta con la revisión en origen o el registro de despacho
de mercancías de las empresas, pues se asegure de que el agente aduanal, que es su socio comercial, bueno, pues esté cumpliendo con las obligaciones fiscales. Entonces, ahora sí ya se establece esa parte. Otro aspecto relevante, sobre todo, es en el caso de permitir el acceso al personal de la GASE, que ya se mencionaba, solamente que aquí sí está precisando sobre requisitos y obligaciones derivados de la autorización bajo la cual se realizan las operaciones de comercio exterior, que es el tema de esta certificación. De igual manera, vean, se incorpora la parte de forma similar de tener personal para realizar el proceso productivo, prestar el servicio registrado en el IMSS, cumplir con el pago de cuotas sobre patronales, retener y enterar el ISR de los trabajadores, o bien que se subcontrataron servicios especializados o ejecución de obras especializadas, pues a quien ustedes subcontrataron, pues estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, esto es importante porque, pues al final, tienen que revisar a quien les proporciona o suministra esos servicios de que estén cumpliendo con sus obligaciones. De igual manera, tener registrados ante el SAT todos los domicilios, que esto ya creo que nos debe de quedar claro, ¿no? El hecho de dar de alto un domicilio, actualizar algún tema de dirección, debemos realizado porque está vinculado con todo lo que vienen siendo los registros. Los socios o accionistas, según corresponda, representante legal con facultad para actos de dominio, integrantes de la administración, pues obviamente se encuentren al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que esto de entrada lo establece en el Código Fiscal de la Federación. O sea, simplemente, les digo, lo estamos llevando al área de comercio exterior. Y aquí sí hay un punto relevante. Lo que sucede a veces en las gestiones, pues una duda frecuente es si el representante legal debe de tener facultades para actos de dominio o actos de administración. Y aquí en este punto siempre se había mencionado actos de administración y ahora menciona actos de dominio, muy similar a la modalidad de IVA y IEPS. El punto es que a veces esto no coincide con el tema de las gestiones. Vean, por ejemplo, o sea, aquí estamos hablando de que yo voy a solicitar la inscripción al registro de despacho de mercancía y, por ejemplo, si me está mencionando que los representantes legales deben de cumplir con sus obligaciones fiscales, pero aquí menciona que son aquellos que tienen actos de dominio. No obstante, pues lo mismo debería indicar, en este caso, la ficha 152. Sin embargo, en los requisitos de los documentos que yo debo de adjuntar, me indica el instrumento notarial con el que el representante o apoderado legal acredite que cuenta con un poder general para actos de administración y su identificación oficial vigente. Es decir, me da a entender que son los dos, o sea, que no solamente el de actos de dominio, sino también de actos de administración. No por ello, por ejemplo, aquí, decir hoy es que yo tengo un representante legal con actos de administración que no está cumpliendo sus obligaciones fiscales, pero aquí me dice que solamente el de actos de dominio. No, o sea, cualquier representante legal tendría que estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales siempre y cuando, bueno, pues tenga la intención de optar por esta certificación, ¿no? Que es el registro de despacho de mercancías de las empresas. Bueno, en relación, por ejemplo, con la parte de las obligaciones, todos los avisos se tienen que llevar a cabo a través de esta ficha que de hecho concentró, o sea, no solamente la solicitud, sino los avisos, la renovación y las modificaciones los concentró todos en esta ficha, que antes teníamos formatos individuales. Luego también el tema de la fusión, que esto también es importante, la fusión y escisión de sociedades. Resulta ser que cuando va a haber uno de esos esquemas, ¿no? Tenemos una empresa fusionante, otra fusionada. Normalmente, cuando la fusionada desaparece, si la empresa
fusionante contaba con el registro de despacho de mercancías, bueno, pues automáticamente pues ya esta otra empresa, la fusionada, pues es como una sucursal o un establecimiento y tenía que presentar un aviso. Sin embargo, ya se elimina esta obligación de presentar ese aviso porque pues al final el SAT de antemano pues lo sabe porque primero se realiza una gestión ante el SAT y el aviso se presentaba en este caso ante la Misión General de Auditoría de Comercio Exterior. Entonces se elimina esta obligación. Bueno, también vamos a ver aquí sobre todo los requerimientos. Vean cómo se repite esta parte en donde, bueno, pues van a tener requerimientos las empresas si se encuentran en el supuesto de que el SAT las publicó como incumplidas, como que realizaron operaciones inexistentes, como que se presume que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales. Entonces va a haber un requerimiento por parte de la GACE del SAT. Y bien, también el tema de la renovación, pues ya ahora se va a presentar bajo esta ficha de trámite, es el mismo supuesto de los 30 días previos antes del vencimiento, ahí no tuvo ningún cambio. Y para el tema de las causales de suspensión del registro de despacho de mercancías de las empresas, ya se mencionaba el supuesto de que si estabas suspendido del padrón de importadores, pues era una causal de suspensión también del registro, pero se agregó pues no solamente del padrón de importadores, sino también de los padrones sectoriales, tanto de importación como de exportación. Entonces es importante tomar en cuenta ese tema. Obviamente te habla de un plazo igual o mayor a 90 días, porque también a lo mejor te pudieron haber suspendido, pero solicitaste la reincorporación. Recordemos que en tema de la reincorporación debería de quedar, si se subsana la inconsistencia o se virtúan los hechos, en el plazo de 15 días naturales, conforme a la regla 134. Sin embargo, aquí, bueno, pues te dice, si es más de 90 días, obviamente ya sería suspendido el registro. Entonces, es importante también tomarlo. Ahora, por cuanto al tema del operador económico autorizado y socio comercial certificado, sí hubo varios cambios, pero a veces esas modificaciones tienen que ver con redacción, alguna precisión gramatical, y muchos de ellos, pues básicamente es para hacer referencia a las nuevas fichas de trámites. Sabemos, bueno, pues que ahora tenemos una sola ficha, que es la 153, para lo que es el registro del esquema de certificación de empresas y para avisos. Entonces, de todas las modalidades que existen, vamos a utilizar esta ficha. Entonces, los requisitos específicos para lo que viene siendo la modalidad de comercializador, importadora y operador económico autorizado, vamos a utilizar esta ficha. Y más adelante también para la modalidad de IBJEPS en todos sus rubros. Entonces, básicamente se actualiza la referencia de esta ficha. Luego, existen varias modalidades que tuvieron actualización y solamente para hacer referencia a que para poder gestionar sobre todo el operador económico autorizado bajo estos rubros, pues no tienes que estar en un proceso de suspensión o cancelación. Aún cuando en un momento dado no se mencionara, sabemos que eso no era posible. Es decir, si por ejemplo yo estaba en proceso de suspensión del programa IMEX o en proceso de, de un inicio de cancelación de la certificación de IBJEPS y decía, es que me quiero hacer certificado OEA rubro aeronaves, pues obviamente eso no es posible. Es distinto, por ejemplo, cuando estás por ejemplo, en una auditoría, en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, en una revisión electrónica. Ahí no hay un impedimento expreso dentro de la normativa, pero sí el hecho de que tu programa principal o programas principales, pues no estén activos, ¿no?
Entonces, por eso es que se actualiza tanto, vean, el de aeronaves como en el del sistema electrónico de control de inventarios de importaciones temporales, que es el CECIT, se actualiza esta parte. En el caso del el operador económico autorizado del rubro textil, también se actualiza ese tema de que deben de tener su programa IMEX, y en caso de que no lo tengan, bueno, pues hay otros supuestos, y aquí solamente, vean, ya contemplaba el tema de la cancelación, pero no el de la suspensión, entonces se agrega solamente el de la suspensión. Igual, por ejemplo, en el operador económico autorizado del rubro de tercerización logística, se incorpora esta parte, pues, de que si quieren optar por este esquema, deben de estar vigentes tanto su programa como su registro. Y en este caso en particular del operador económico autorizado, que sean socios Citipack, se elimina esto de no estar sujeto al inicio de cancelación contemplado en la regla 725. Lo que pasa es que la regla 725 establece las causales por las cuales te pueden, ahora sí que, cancelar el operador económico autorizado. Sin embargo, aquí de lo que trataba era de los requisitos que tú tienes que cumplir para poder gestionar la autorización. Y te mencionaban, oye, que no se haya iniciado el proceso de cancelación, oye, pero ni siquiera estoy autorizado. Entonces, por eso es que se elimina este supuesto tercero, y bueno, pues ya no genera confusión. Entonces, esta parte relacionada de las modificaciones va a entrar en vigor hasta en tanto renovemos, ¿sí? Sabemos que el operador económico autorizado tiene vigencia de 2 años. La otra cosa es el pago que se realiza de manera anual. Entonces, estos cambios van a tener vigencia hasta que se presente la gestión de renovación y empiece a tener vigencia, ¿no? Porque recordemos que podemos renovar y ya te indica, ¿no? Va a tener vigencia a partir de esta fecha, que es cuando fenece la certificación que estamos, en este caso, renovando. Bueno, miren, para concluir este tema, pues ya me quedan 2 láminas solamente para presentar. Obviamente el esquema CECI, que es básicamente el acrónimo de Sistema Electrónico de Control de Inventarios de Importaciones Temporales, existen una serie de requisitos, pero a diferencia de otros esquemas de certificación, este en particular hay terceros autorizados para emitir dictámenes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser una empresa CECI, necesito un sistema electrónico de control de inventarios. Entonces, hay empresas que son organismos autorizados por el SAT para dictaminar o verificar si el sistema que yo voy a utilizar para controlar mis inventarios cumple con una serie de requisitos. Bueno, entonces esas empresas pues también tienen obligaciones. Esos dictaminadores autorizados por el SAT tienen obligaciones. Entonces, se modificaron algunos de ellos, y también deben de cumplir, por ejemplo, de que no se encuentren publicadas por el SAT como empresas incumplidas, como que realizaron operaciones inexistentes o transmitieron indebidamente pérdidas fiscales. Ellos en particular deben de gestionar la ficha de trámite 120, y se incorporó un beneficio. Lo que pasa es de que el plazo por el cual se les otorga esa autorización básicamente es de 3 años. Entonces, pueden renovar ahora por un plazo igual de 3 años. Entonces, ya anteriormente se vencía y tenían que volver a gestionar la autorización. Entonces, ya pueden renovar por el mismo plazo. Adicionalmente, se incorporó un supuesto en el cual, si la GASE detecta que no cumplieron algún requisito de la gestión o que están incumpliendo obligaciones, bueno, pues va a emitir un requerimiento, les va a dar el plazo de
15 días hábiles para subsanar o desvirtuar las irregularidades. De lo contrario, pues va a cancelar, en este caso, la autorización, ¿no? Que es para emitir dictámenes de CECID. Entonces, es un punto relevante sobre otros esquemas de certificación. Y bueno, finalmente, en relación, les digo, con estas obligaciones del registro en el esquema de certificación de empresas, sobre todo de el operador económico autorizado y sus modalidades, así como el del socio comercial certificado y todos sus rubros, eh, van a tener que cumplir con la gestión de trámites de la ficha 154 diagonal LA. Ojo, eso es importante y ahí venía una pregunta adelantándome un poco. Esto, les digo, va a ser a partir de que renueven. Entonces, ya se debe utilizar lo que viene en las fichas. El tema de los formatos, se supone que en ese inter, pues la autoridad tiene que publicar esos avisos de manera electrónica, porque a veces lo que se utilizaba era el formato del anexo 1, se llenaba, se capturaba y posteriormente se presentaba a través de un escrito libre. Entonces, al eliminar esos formatos, pues obviamente, si seguimos el lineamiento que establece la ficha de trámite, pues ahí nos indica que la gestión se realiza a través de BUSEM. Entonces, en BUSEM, eh, tan pronto lo actualice el SAT, pues deberán de estar ese módulo para información que fue proporcionada a través de los perfiles. Entonces, todo se va a realizar de manera mensual, es decir, al siguiente mes de que hayan sufrido estos cambios o modificaciones. Por lo tanto, pues ya tenemos que realizar esos cambios. Les digo, esto es a partir de que renovemos y tengamos que cumplir estas nuevas obligaciones, ¿no? Entonces, hasta aquí es la primera parte. Se van a mencionar ahorita otros temas y en la segunda parte vamos a hablar sobre el registro en el esquema de certificación de empresa de la modalidad de IBJEPS y todas las obligaciones. Las respuestas a algunas de sus preguntas, ahorita en breve, ahí a través del chat o del módulo de preguntas y respuestas, te haré mis comentarios. Entonces, quien las haya realizado, ahí todos las podrán ver. ¿Ok? Entonces, si gustan, continuamos.